Expresión genética. La expresión de la información genética de una célula eucariota es un proceso de varios pasos que comienza con la transcripción del ADN y normalmente termina con una proteína que realiza una función particular. La regulación de la expresión de los genes puede ocurrir en cualquiera de los pasos. La síntesis de proteínas se da en dos pasos: transcripción y traducción. En la transcripción, la secuencia del ADN de un gen se copia para hacer una molécula de ARN. En la traducción, la molécula de ARN mensajero se descodifica para generar el polipéptido. Transcripción es un proceso en el que se sintetiza ARN gracias a una enzima llamada ARN polimerasa, que incorpora nucleótidos dentro de una cadena de ARN cuya secuencia es complementaria a la del ADN molde. El sitio del ADN al que se une una molécula de ARN polimerasa antes de iniciar la transcripción se denomina promotor. Para reconocer a los promotores requieren la ayuda de proteínas adicionales llamadas factores de transcripción. Etapas de la transcripción. Iniciación. La ARN polimerasa se enlaza en la región del promotor del ADN cerca del inicio de un gen y separa la doble hélice cerca del promotor. Elongación. La ARN polimerasa recorre la hebra molde del ADN, desarrolla la doble hélice y sintetiza ARN catalizando la adición de nucleótidos de ribosa a una molécula de ARN. Terminación. Al final del gen, la ARN polimerasa encuentra una secuencia de ADN llamada señal de terminación. La ARN polimerasa se desprende del ADN y libera la molécula de ARN. Características. Información para el proceso. Un segmento de una hebra de ADN. Producto, una molécula de ARN. Enzima principal, ARN polimerasa. Par de bases requeridas, ARN y ADN. Se lleva a cabo en dirección 3' a 5'. En la elongación participa una enzima llamada helicasa quien se encarga de separar las dos hebras de ADN. Fases de la transcripción del ARN mensajero. El ARN mensajero es sintetizado por la ARN polimerasa 2. La transcripción de un gen eucariota produce una hebra muy larga llamada pre-ARNM que comienza antes del primer exón y termina después del último. Los nucleótidos se unen al comienzo y al final del pre-ARNM y forman la etapa 5' y cola polía. Estos ayudan a trasladar el ARNM terminado por la envoltura nuclear del citoplasma. Cada intrón del pre-ARNM se asocia con un esplisosoma que consiste en una variedad de proteínas, las partículas de ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. Para convertir esta molécula de pre-ARNM en el ARN maduro, estas cortan los intrones y empalman los exones. Las moléculas del ARN mensajero maduro dejan el núcleo y entran al citoplasma a través de los poros de la envoltura nuclear. A continuación, desarrollaremos el procesamiento del transcrito primario HN-RNA. La primera etapa de la síntesis de insulina ocurre a nivel del ácido nucleico. El ARN transcrito primario pierde 2 intrones a través del mecanismo de empalme. Se agrega 7-metilguanosina en el extremo 5' y se agrega goma de poliadenina en el extremo 3', obteniendo ARN maduro. Y luego lo traduce en una estructura de red de membrana interna rugosa para obtener proinsulina. Al igual que otras proteínas secretadas, la protoinsulina contiene una secuencia líder terminal señal hidrofóbica amino terminal hidrófoba de 24 aminoácidos, que cuando se sintetiza en el ribosoma y antes de completar la síntesis total de proteínas, está según el citoplasma. Partículas de riboproteína que reconocen la péptido-señal o SRP promueven la transferencia del precursor de proinsulina a través de la membrana del retículo endoplásmico a la cisterna de este último. Este proceso tiene lugar a través de un canal especial que transporta el péptido. Una vez que ingresa a la cisterna del retículo endoplásmico, la peptidoseñal de proinsulina se hidroliza debido a la participación de la peptidasa, señal para producir proinsulina. Ahora desarrollaremos las diferencias en síntesis y maduración de los ARN ribosómicos y ARN transferentes. Mencionaremos primero las del ARN ribosómico. Primero, incluye moléculas de diferentes tamaños con estructuras tridimensionales complejas que participan activamente en la síntesis de proteína. También, como sabemos, los ribosomas son cuerpos nucleoproteicos, estructuras formadas por una combinación de proteína y ácidos ribonucleicos formados por dos subunidades que pueden unirse o separarse en función de su actividad. Cada una de estas subunidades está formada por varios tipos de proteínas y varias moléculas distintas de ácido ribonucleico. Ahora, en el ARN transferente, pues es un conjunto de moléculas de pequeño tamaño, aproximadamente unas 80 bases, todas ellas con una estructura tridimensional parecida a una hoja de trébol. Luego, se encuentran en el citoplasma y pueden estar unidos a un aminoácido por uno de sus extremos. También se unen temporalmente al ribosoma para transferir el aminoácido que llevan unido a la proteína. Traducción. La traducción es el proceso de transcribir el mensaje genético a un ARN mensajero y luego traducirlo a una serie de aminoácidos, es decir, una proteína funcional para el uso metabólico de la célula. Componentes del complejo traduccional. Existen 3 sitios: el sitio A, el sitio B y el sitio E, cada uno con diversas funciones. En el sitio A es en donde inicia la traducción, donde contiene el codón adenina por acetylguanina, en donde un ARN de transferencia
que contiene su anticodón, el de la metionina, se une a este ribosoma. Luego de esto pasa a través de la elongación a su sitio P. El sitio P es el que está unido a una hebra peptídica en crecimiento. Y por último pasa al sitio E, donde se mantiene ahí y a través de la elongación puede salir y empezar a formarse la proteína. Fase de traducción. Existen 3 fases en la traducción de los polipéptidos o de las proteínas. Existe el inicio de la cadena, la elongación de la cadena y la terminación de la cadena. Para el inicio de la cadena es la unión de la subunidad pequeña a la secuencia de iniciación adenina, uracilo, guanina, el cual es el codón de la metionina, que es siempre el primer aminoácido que se incorpora en el extremo N de una hebra del polipéptido naciente. Luego ocurre la elongación de la cadena, el cual lo podríamos dividir en 4 pasos. El paso número 1 es cuando el ARN de transferencia con el segundo anticodón de la cadena del ARN mensajero se une al sitio A. El paso número 2 es la formación del enlace polipeptídico, que se realiza mediante la transferencia de la cadena polipeptídica naciente desde el ARN de transferencia en el sitio P al aminoácido ARN de transferencia del sitio A. El paso número 3 es la unión de la EFG y la hidrólisis de su GTP. Asociado resultan en la translocación del ribosoma con respecto al ARN mensajero. La translocación va acompañada del movimiento del ARN de transferencia desacetilado y el péptido del ARN de transferencia en los espacios E y P. Y el paso número 4 es en el que el ARN de transferencia desacilado sale del ribosoma y entra con un nuevo aminoácido ARN de transferencia al sitio A. Y así se repite varias veces hasta lograr terminar la proteína. Y el último paso o la última fase sería la terminación de la cadena. En la terminación de la cadena ocurre cuando el ribosoma lee uno de los codones de terminación, que sería adenina, uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina, adenina. Al momento en que lee estos codones, se libera el péptido asociado, terminando la transcripción de esa proteína. Hablar sobre las modificaciones posttraduccionales. Estas ocurren mediante cambios químicos de los aminoácidos que constituyen las proteínas y pueden ser de muchos tipos. Entre estos tipos están la acilación, la fosforilación, la metilación, la hidroxilación, la glicosilación, la glicación, la sulfonilación, la prenilación, la nitrosilación y la nitración. También sobre el proceso del control de la expresión genética. Estos siguen diversos pasos. La primera es la transcripción, que es el primer proceso de la expresión genética mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. También está la traducción del ADN, que es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Seguido del procesamiento de ARNs. Muchos transcriptos de ARN son modificados antes de que funcionen correctamente en la célula. Se conocen distintos tipos de modificación. Entre estos están el splicing, la escisión nucleolítica, el agregado de CAP, el polinadelinado, la modificación de bases y azúcares y la edición. También sobre la modificación posttraduccional. La modificación posttraduccional de una proteína es el cambio químico ocurrido en esta después de su síntesis por los ribosomas. Es uno de los pasos finales de la síntesis de proteínas y por lo tanto de la expresión genética. Muchas proteínas no podrán ejercer sus funciones si no sufrieran estos cambios. Y por último, sobre la regulación de la expresión genética y sus niveles. Esto se refiere al proceso mediante el cual la información codificada en un gen se transcribe en uno o varios ARN funcionales. Los niveles del control de la expresión de un gen son los siguientes: la pretranscripción, la transcripción, el procesamiento del transcrito primario de ARN, transporte del ARN mensajero al citoplasma, traducción del ARNM, degradación del ARNM y modificaciones posttraduccionales. Ciclo celular. El ciclo celular se puede definir como las etapas a través de las cuales pasa la célula desde una división celular a la siguiente. El ciclo celular se divide en 2 etapas fundamentales: mitosis e interfase. Sin embargo, el ciclo celular de la mayoría de células eucariotas para su estudio se dividen en 4 fases: M, G1, S y G2. La etapa G1 o de abertura se caracteriza por el crecimiento celular. La fase S
es la fase de síntesis y replicación de ADN. La fase G2 es la fase gap o de abertura. Aquí la célula prosigue con su crecimiento. La fase M es la etapa de la mitosis o carionesis, división del núcleo. La fase S comienza cuando se ha pasado el punto de restricción de la fase G1. En la fase S se producen dos sucesos importantes: la replicación del ADN y la duplicación de los centrosomas en las células animales. La fase M, esta etapa representa el proceso de división nuclear mediante la cual una célula nueva adquiere un nuevo número de cromosomas idéntico al de sus progenitores. Esta suele seguir con la citocinesis, que es la división del citoplasma. La mitosis. La mitosis tiene 5 fases: la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. La profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece, como lo vemos ahí. La profase tardía o prometafase. Lo que marca el inicio de la prometafase es la disolución de la membrana nuclear. Las proteínas se adhieren a los centrómeros creando cinetocoros y los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse. La metafase. Los cromosomas se unen a algunos microtúbulos a través de una estructura proteica denominada cinetocoro. Las fibras del huso alinean los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular. La anafase. Los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos, como lo podemos distinguir ahí. La telofase. Los cromosomas están en los polos y son más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar, el citoplasma se divide. La meiosis. Esta división ocurre en los gametos o células sexuales. La meiosis tiene dos mecanismos independientes para aumentar la variabilidad genética. La meiosis puede ser dividida en dos etapas principales. Meiosis 1 es importante y larga porque aquí se da el entrecruzamiento genético entre cromosomas homólogos. En la más larga consta de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La meiosis 2 es la etapa finalizada con células distintas haploides. Existen mutaciones que representan durante la meiosis. Están las de aneuploidías autosómicas. Son alteraciones en el número de copias de alguno de los cromosomas no sexuales. Entre las más frecuentes destacan trisomía del cromosoma 21, más conocida como síndrome de Down; trisomía del cromosoma 18, más conocida como síndrome de Edwards; trisomía del cromosoma 13, más conocida como síndrome de Patau; trisomía del cromosoma 22, trisomía del cromosoma 21. También están las aneuploidías sexuales. Son aquellas alteraciones en el número de copias de alguno de los dos cromosomas sexuales. Está el síndrome del doble Y, llamado a veces síndrome supermacho; el síndrome del triple X, llamado a veces el síndrome de la superhembra. El ciclo celular se regula y este es regulado por señales extracelulares del medio y por señales internas que supervisan y coordinan el cambio de las diferentes fases. Los factores principales para el control del ciclo son las ciclinas, quinasas, complejo promotor de anafase.